Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo no veo ninguna cámara, o sea, estoy hablando con nombrecitos en la pantalla, así que las invito a en la medida que quieran, a desbloquear, no importa la pinta que tengamos. Hoy no estamos para modelar, estamos para aprender y para que nuestros proyectos sigan creciendo, y está buenísimo vernos. Bueno, muchas gracias, gracias a todas por estar acá, gracias por continuar apostando no solamente en MAE, a MAE, sino en sus propios emprendimientos. Sabemos que la materia de la que vamos a hablar hoy no es la materia favorita, y aún siendo abogada lo digo, es una materia que cuesta meterme en los temas legales de nuestros proyectos. Somos bastante reacias entre eso y los números, y aún así estamos acá, así que felicitaciones por eso para todas, porque es un gran compromiso con sus emprendimientos. Y por supuesto, muchísimas gracias a Luli y a Coti, a Lucía y a Constanza, por nuevamente sumarse y comprometerse. Coti es la primera vez que va a estar acompañándonos, pero Luli ya es el segundo año. Es una de las caras favoritas que tenemos en MAE como consultora, así que nos encanta tenerla. Así que bueno, vamos a hacer la siguiente modalidad. Todas las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de las exposiciones de las chicas, las pueden ir volcando en el chat sin problema, porque a veces si no la escribo en ese momento, después no me la acuerdo. Y lo que vamos a ir haciendo es dejarlas para el final. Yo las voy a ir levantando, por supuesto, y al final hacemos la sección de preguntas. Si ustedes se animan digamos, a preguntar, liberando micrófonos y demás, excelente eso. Y si prefieren escribirlo, las levanto yo, y al final hacemos esa sección de preguntas y respuestas con todas las dudas que surjan. Las invitamos también, obviamente, a compartir este encuentro en sus redes, a sacarse alguna fotito y subirlo. Siempre está bueno generar ese contagio en otras mujeres, a mostrarles que si yo pude hacer esto y presencié un encuentro, las invito a otras a sumarse. Ese es el contagio que siempre propiciamos desde MAE, así que las invitamos a eso también. Y bueno, ahora sí, presento a las chicas. A Lucía Luli es abogada egresada de la Universidad Austral, realizó un premáster en Derecho Empresario en la misma universidad, es asociada en Tanoira Casani en el área de nuevos negocios, innovación y transformación digital hace 7 años, colabora activamente en el asesoramiento a emprendedores, compañías emergentes, inversores y fondos, y ha colaborado en la redacción de varios de los programas para el apoyo al capital emprendedor que hoy existen en nuestro país. Y esto me tomo la licencia de decirlo, es una de las mujeres más inteligentes que conozco, así que la verdad sáquenle el jugo porque tiene una cabeza de otro planeta. Aprovechen y tomen nota de todo lo que vayan a decir y saquen todas las dudas que tengan dando vueltas. Y Luli trajo a Coti, con lo cual les cuento que es tan brillante como ella, y estuvo trabajando ahí con Nati en algunas cosas de su emprendimiento, así que también damos fe de que está a la altura de las circunstancias de este webinar. Coti también es abogada, por supuesto, es egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Empresarial, realizó un máster especializado en Nuevas Tecnologías, Redes Sociales y Propiedad Intelectual e Industrial en ESADE, es asociada en Tanoira Casani en el área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital hace 3 años, y colabora activamente en el asesoramiento de emprendedores y corporaciones. Bueno, como podrán advertir, las dos tienen experiencia en emprendedores y en asesorar y levantar nuevos proyectos, así que son las indicadas para este webinar y para escucharlas. Así que todos ustedes, Luli, todo tuyo. Muchas gracias, Agus, por la presentación. Siempre una genia. Gracias por la generosidad en la descripción. Vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Bueno, la idea un poco de este espacio, y gracias de vuelta por invitarme a participar junto con Coti, es compartirles al menos unas herramientas básicas para quienes quieren arrancar a emprender. Cuando uno empieza, siempre vienen miles de preguntas de cómo me organizo jurídicamente, cómo protejo mi idea, cómo me asocio, cómo distribuyo el capital con mis socias. Y ahí surgen 1000 preguntas que muchas veces acuden a algún profesional para evacuar y otras veces no. Y bueno, a veces cuando uno se manda solo sin tener las herramientas necesarias para ver si va por el buen camino, se descubre después, ¿no? Que a veces sí o mejor informarse un poco al menos antes de arrancar, y de esa manera tener una visión un poquito más clara de hacia dónde queremos ir y cómo llegar a esa meta, ¿no? Así que un poco la idea es esta, contarles esas herramientas básicas o nociones básicas. Está bueno que tengan todos los que quieren arrancar un emprendimiento.
Y también con Coti específicamente vamos a hablar de la parte de protección de la idea y qué herramientas da la ley y hoy existen para proteger los elementos, ¿no? que son protegibles de una idea, ¿no? Así que les voy a compartir pantalla. Como les dijo Agus, cualquier duda la vuelcan y al final las vemos todas para hacerlo más ordenado, si les parece. Así que les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. A ver. Ahí estamos. Bueno, lo primero que vamos a hablar un poquito es de las estructuras societarias que existen, cómo me puedo organizar jurídicamente y cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada una. Y también ver un poquito por qué es tan importante identificar el mejor vehículo para emprender. Tenemos como varias formas, ¿no? de asociarnos, y lo más importante en la forma que elijamos es justamente buscar estos objetivos, principalmente. Proteger el patrimonio personal. Cuando vamos a emprender, siempre asumimos un riesgo, que es el riesgo empresarial, y si tenemos cosas a nuestro nombre, propiedades, cosas que queremos proteger, es importante de alguna manera dejar resguardado el patrimonio personal de los riesgos propios del negocio que vamos a emprender. Por eso, el vehículo que elijamos va a tener que tener este objetivo. Por otro lado, nos da seguridad frente a terceros, es decir, nos presentamos ya con una estructura societaria o algún vínculo asociativo que nos permita, de cara a terceros, tener como mayor seguridad. Y además, el tercer punto, que no es menor, es ya empezar a pensar en una estructura que el día de mañana nos permita levantar capital para escalar el negocio, que es el gran tema también que tienen todas las emprendedoras y emprendedores cuando empiezan a emprender. Si en algún momento van a necesitar capital. Inicialmente por ahí me fondeo con recursos propios, pero siempre llega algún momento donde si queremos dar el salto, tenemos que conseguir capital de terceros. Y elegir un buen vehículo para recibir ese capital es importante. Dicho esto, acá tenemos las distintas formas, digamos, asociativas. Uno cuando arranca siempre a emprender dice, listo, monotributo, con eso facturo y vamos bien. El tema del monotributo es justamente que no es una figura, digamos, societaria, no es un vehículo jurídico, entonces no protege el patrimonio personal de lo que es el riesgo empresarial en general. Entonces, por ahí para arrancar está bien, y muchas lo estén haciendo, y no es que está mal, pero es importante tener en cuenta cuando dejamos de ser monotributistas para pasar a elegir una figura societaria que nos dé mayor protección. Ahí entran las sociedades comerciales, que ahora las voy a nombrar y describir mínimamente para que tengan una noción de qué tipos societarios existen hoy en Argentina, qué características tiene cada uno, y la sociedad comercial es el vehículo que justamente nos protege frente a los riesgos del negocio. Es decir, si yo con Coti iniciamos un emprendimiento a través de una sociedad bajo cualquiera de los tipos asociativos que hoy prevé la legislación argentina, nuestros patrimonios personales están a salvo. Si tenemos una casa, un auto o lo que sea, digamos, eso queda por fuera del riesgo empresario. Si llega a haber un problema, un juicio laboral, algún reclamo de un tercero, lo que fuera, que quiera ir contra ustedes, ustedes ponen el escudo de la sociedad y dicen, ok, reclamarle a la sociedad, no a mí, porque yo estoy escudada en la sociedad. De alguna manera es una protección que nos da a nosotras como personas frente al riesgo propio del negocio. Dicho esto, en Argentina hoy tenemos 4 tipos societarios, que son los más conocidos, hay más, pero estos son los que más se usan, que son la sociedad responsable limitada, la sociedad anónima unipersonal y la sociedad por acciones simplificada. Todos estos tipos societarios se caracterizan porque se emiten partes de interés, que pueden llamarse acciones o cuotas, que nos hacen parte de esta sociedad. La diferencia más grande que hay entre estos 4 tipos societarios es la cantidad de socios que permite la ley tener. En el caso de la SRL y la sociedad anónima, al menos tenemos que tener 2 socios. Entonces, si yo arranco sola un proyecto, que inicialmente por ahí muchas están en esa situación, donde están solas arrancando algo y están viendo si se asocian o no con alguien, no podría constituirme como una SRL o una SA, porque necesitaría tener una socia más. Entonces ahí tenemos otros 2 tipos, que son la SAU y la SAS, que te permiten un solo socio. El tema con la SAU es que es un tipo bastante complejo, que te pide muchos requisitos de la normativa para constituirse, por eso la SAS es la que hoy es más simple si se quiere arrancar un proyecto bajo una figura societaria solas. ¿Qué pasa con la SAS? Hoy por hoy, no sé si alguna estará al tanto o no, en la capital federal, el registro público local, ha puesto muchas trabas para la constitución de la SAS,
por razones, digamos, de coyuntura más bien política, que no va al caso de charlar acá. Por eso, si uno quiere constituir una SAS hoy en la capital federal, está bastante trabado el trámite. Por eso nosotros desde el estudio lo que estamos muchas veces recomendando es que si algún emprendedor o emprendedora quiere arrancar sola y constituirse jurídicamente, entonces, y la quiere hacer a través de una SAS, constituye la SAS en alguna otra jurisdicción. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires podría ser una opción, y hemos hecho también SAS en la provincia de Córdoba, que andan muy bien. Me preguntan, che, yo estoy en Cava, ¿y cómo hago una sociedad en Córdoba? Se puede hacer perfectamente porque esto online, con un abogado cordobés, se hace la sociedad en Córdoba y después se lleva todas de Capital Federal. Así que eso es un hallazgo que hemos hecho en el estudio recientemente, debido a las trabas que estamos encontrando en la Capital Federal para constituir SAS. Esto es reciente, es decir, hasta hace 1 o 2 años las SAS en la Capital Federal salían todo el tiempo. Fue el tipo societario que más se eligió desde que apareció el tipo como tal hace un par de años, es el que más se eligió para emprender. Pero bueno, cuestiones del más macro hicieron más difícil la constitución en la Capital Federal. Ahora, ¿cuál es la forma de constituirse con estas sociedades? Bueno, ya es medio técnico esto, pero si quisieran saber, en algunos casos tenés que ir a un escribano público para constituir la sociedad, y en otros simplemente firmas un contrato y certificás la firma con un escribano público, y con eso ya se arrancaría la sociedad. ¿Cuánto es el capital mínimo que necesito para arrancar con cualquiera de estos tipos societarios? La SRL no tiene un capital mínimo establecido, pero generalmente te exigen un capital de alrededor de 50.000 pesos. La sociedad anónima y la SAU tenés que tener menos 100.000 pesos para arrancar. Igual no es que tenés que tener los 100.000 pesos ya para ponerlos, es decir, la ley te exige que pongas al menos el 25% al principio, y después te da 2 años para integrar el 75% restante. Con lo cual, vos con 25.000 pesos arrancas. Y la SAS es la más barata, porque el capital mínimo son 2 salarios mínimos vitales y móviles. Obviamente habrá que ver en cuánto está el salario mínimo al momento que quieran arrancar con la sociedad, y con eso ya arrancan. El 25% de los 2 salarios mínimos vitales y móviles es suficiente para arrancar con la sociedad. Importante saber cómo funcionan las sociedades comerciales, porque muchas veces cuando vienen al estudio se confunden los roles entre lo que es el socio y el gerente, entre lo que es la socia y la administradora o la directora. Entonces es importante distinguir que hay 2 como órganos principales dentro de una sociedad. Lo que es el órgano de gobierno, que es donde están los socios y accionistas, y el órgano de administración, que es donde están los gerentes y directores. ¿Por qué es importante la distinción? Porque el órgano de gobierno no está en el día a día de la sociedad, es decir, solamente toma decisiones más bien macro. La decisión del día a día, es decir, compro o no compro un insumo, tomo o no tomo un préstamo, abro o no abro una cuenta bancaria, esas decisiones pasan por el órgano de administración, están los gerentes y los directores. Entonces es importante cuando van a organizarse jurídicamente bajo un tipo societario que elijan bien, digamos, quién va a ocupar el rol. Si bien todas podemos ser socias, no todas tenemos que estar en el día a día. Muchas veces pasa que tenemos emprendedoras que vienen por ahí con una amiga, o por ahí con parientes, con un hermano o su mamá, y de alguna manera arrancan el proyecto juntas, pero si bien todas son socias, no todas están en el día a día. Entonces eso es importante para hacer más dinámico, ¿no? el funcionamiento de la sociedad. Y las personas que están dentro del órgano de administración son las que tienen la firma, por ejemplo, las que pueden firmar contratos, las que pueden obligar a la sociedad. Los socios per se no pueden hacerlo. Es importante también esa distinción. Y después en algunos casos, ya cuando la sociedad toma un vuelo mayor y tiene un capital social muy alto o realiza actividades que están sujetas a algunos controles, tenemos un órgano de control también, que es un síndico, que es interno a la compañía y que audita de alguna manera el funcionamiento del órgano de administración. Pero esto lo dejamos para algún otro momento porque es para sociedades que están más adelantadas o con proyectos más regulados, si se quiere. Dicho esto, una vez que elegí el tipo societario con el que quiero arrancar el emprendimiento, la primera gran pregunta que tenemos es cómo distribuyo el capital, es decir, qué porcentaje se queda cada una de esta empresa que estamos creando. Y cómo yo armo mi equipo, digamos, soñado, mi Dream Team, es decir, cómo lo armo y cómo lo consolido. Y no es un tema menor porque en muchos casos de ruptura de las relaciones entre socios y también, digamos, basados un poco en no saber bien cómo distribuir el capital, han llevado a que las compañías directamente se disuelvan, es decir, no puedan seguir. Más allá de que la idea es buenísima y que han conseguido inversores y demás,
por falta de entendimiento entre los socios, se mueren estos proyectos. Entonces, para poder dividir el capital social hay que tener en cuenta algunas cosas que están punteadas acá: tener pautas objetivas, compartir valores, buscar socios que se complementen, tener experiencia previa en el lanzamiento de proyectos está buenísimo porque capitalizar esa experiencia de otros, y prever mecanismos de resolución de conflictos, y tener algunos acuerdos para decir cómo consolidamos esa participación. Puede ser que arranquemos las dos con el 50-50, Cosby y yo, pero que digamos, ok, de este 50% una parte ya es nuestra, y la otra parte la voy a conservar en tanto y en cuanto cumpla con algunos objetivos. Por ejemplo, permanezca trabajando en el proyecto al menos 4 años, 2 años, cumpla, no sé, tal objetivo, abrir un nuevo local, por ejemplo, o conseguir tal proveedor. Si consigo esos hitos, consolido esa participación. Entonces, para vivir el capital social es importante no siempre guiarnos por la regla del 50-50, es decir, que yo tenga otra socio no significa que tenemos que las dos tener exactamente lo mismo, sino que nosotros lo que siempre decimos es la buena práctica de dividir como la torta en 3 partes: en la idea, el capital aportado y la ejecución. Entonces, puede ser que las 3 partes de esa torta tengan el mismo peso. Entonces yo divida en partes iguales la torta, es decir, un 33% para la idea, lo mismo para el capital y lo mismo para la ejecución. O puede pasar que en algún caso la idea ya exista, no necesite tanto capital, pero lo que realmente valga es la ejecución de esa idea. Entonces ahí la torta va a estar dividida diferente, es decir, la ejecución va a tener más peso que el resto de las 2 partes. Entonces es importante identificar eso en el proyecto y hacer la distribución equitativa. Y puede ser que la misma socia tenga una parte por estar en cada una de las porciones de la torta, o una socia sea la que se encargue de toda la ejecución, otra la de buscar capital y otra ya ha tenido la idea. Entonces ahí ya cada una está en una de las porciones. Dicho esto, cada una de estas porciones, imaginemos que le damos el 50 a la idea, el 25 a la ejecución y el 25 al capital, esos porcentajes a su vez pueden estar distribuidos entre varias personas. Es decir, si hay más de 2 o 3 socias, bueno, puede ser que dentro de quien 2 tuvieron la idea, entonces ese 50% se distribuye en partes iguales entre las 2. Puede ser que el capital lo haya aportado varias personas, con lo cual dentro de esa porción, en función de cuánto aportó cada uno, se va a llevar un porcentaje, y lo mismo para la ejecución. Esto lo que hace es dividir más equitativamente el capital y por eso se evitan conflictos societarios por, si todo va bien, de golpe decir, che, yo estoy haciendo más que vos, o a mí me correspondería más que vos, o yo puse más capital que vos, o yo me estoy laburando full time y vos estás part time. Todas esas cosas son importantes ponderar en el momento de distribuir el capital para que la distribución sea justa y todos estemos contentos, ¿no?, en la situación en la que estamos con la distribución. Después, otro punto importante para tener en cuenta es justamente el momento y el proceso de levantamiento de capital. Si alguna está pasando por este proceso, sabrá que es un proceso que lleva mucha energía, mucho desgaste, y que no es tan sencillo encontrar los inversores adecuados para nuestro proyecto. Entonces, es importante que cuando encaremos la búsqueda de capital, no lo hagamos cuando ya estemos con el agua al cuello, la soga al cuello, y ya no tengamos mucho aire para seguir. ¿Por qué? Porque tenemos que tener suficiente caja, se dice, para poder afrontar el proceso de financiamiento sin correr el riesgo de que el proyecto muera. Muchas veces nos pasa que vienen emprendedoras a nuestro estudio diciendo, estoy levantando capital, pero estoy con la caja al rojo y necesito la plata ya. Entonces lo que pasa ahí es que el inversor termina negociando condiciones que uno acepta más por necesidad que por lo que realmente quiere. Entonces terminas entregando más porcentaje de tu empresa o vendiendo un precio que no querías vender tu compañía, justamente ¿por qué? Porque necesitas el dinero. Entonces es importante que estos procesos los pensemos con tiempo, los armemos, digamos, bien, y que tengamos una estrategia que nos permita negociar bien paradas frente al inversor que vaya a poner dinero a nuestra compañía. Es importante también anticiparse del proceso de due diligence. ¿Qué es el proceso de due diligence? Es un proceso en el cual, en el marco de cualquier levantamiento de fondos de terceros, es básicamente una auditoría que el inversor hace mínima de la empresa. Es decir, si yo como inversor voy a poner plata en una compañía, quiero saber dónde la estoy poniendo. Entonces, básicamente lo que te van a pedir es información legal y contable del negocio. Es decir,
vas a tener que decir que si tenés una sociedad, los impuestos están al día, los empleados están dados de alta correctamente, no tenés deudas, no tenés ningún tipo de pasivo y demás. Bueno, esos procesos, muchas veces, si no está la documentación ordenada de la compañía, terminan truncados. Entonces el inversor, al pedir cosas que el emprendedor no puede darle, dice, ok, este proyecto no está prolijo, no invierto el dinero. Entonces se pierde la oportunidad. Y por ahí las cosas estaban prolijas, en el sentido de que estaban hechas, pero no estaban bien almacenadas o bien ordenadas. Entonces nosotros lo que siempre le decimos a todas las que vienen a vernos al estudio es, organicen la documentación de la compañía con tiempo. Es decir, sean prolijas en el día a día. Es decir, si pagaron impuesto, guarden la constancia de pago. Si todo, si firmaron un contrato, guarden el PDF con las firmas, y siempre les recomendamos que ya, teniendo en cuenta las herramientas que tenemos digitales, que son buenísimas, vayan generando todo un almacenamiento digital de esta documentación. Puede ser en cualquier soporte. Nosotros siempre utilizamos Google Drive porque es lo que es más sencillo y que todo el mundo tiene acceso. Hay plataformas mucho más complejas, ¿no?, para guardar documentación, pero Google Drive es al que todo el mundo tiene acceso y pueden ir guardando la documentación ahí. Cosa que cuando llegue el proceso de levantamiento de capital, el inversor les diga, compártanme todo esto, le hace el link a la carpeta, entra, revisa todo, y es un proceso mucho más ágil y mucho más sencillo. Importante también, cuando vamos a distribuir, a incorporar capital, es qué le quiero yo dar al inversor. ¿Y qué es lo que yo quiero darle, no lo que el inversor quiere que le dé? Entonces, con esa idea, es decir, cuánto estoy dispuesto a ceder de mi participación en la empresa, qué rol va a tener el inversor en el día a día una vez que haya puesto el dinero. Es decir, hay inversores que ponen el dinero y se van y dicen, vos usalo como quieras, mientras que vayas bien, está todo bien. Otros dicen, no, yo quiero estar más metido en el día a día, quiero que me des un lugar en el directorio, quiero que me cuentes y me reportes todos los meses lo que haces. Bueno, entonces ahí nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos hacer. ¿Realmente queremos que esté sentado en el directorio junto con nosotras? ¿Queremos darle informes todos los meses? O por ahí le decimos, está bien, te doy informes, pero trimestrales o anuales. Todo eso son cosas importantes que tenemos que pensar cuando vamos a buscar capital y estar preparados, ¿no?, para las exigencias del inversor y para ver hasta dónde negociamos, qué le vamos a dar y qué no le vamos a dar. Acá yendo por ahí algo para que tengan simplemente un pantallazo muy general. Si algún día están en alguno de estos procesos de levantamiento de capital, simplemente sepan que hay dos maneras de levantar capital. Una es la más tradicional que todos estamos más acostumbrados a escuchar, que es, me das capital, yo te doy acciones de mi compañía, o una participación social de mi compañía, y otras son unas formas, digamos, si quieren, más recientes de levantamiento de capital, que es, vos me entregás dinero y yo todavía no te doy acciones de mi compañía. Te voy a dar un instrumento que va a tener el derecho a convertirse en acciones en el futuro, pero si sean determinados como supuestos o hitos. Entonces, lo bueno de esta modalidad nueva de levantar capital es que lo que te permiten es, como emprendedora, levantar el dinero ahora, sin tener que entregar las acciones, hacer todo un proceso de auditoría por parte del inversor tan exhaustivo. Vos te haces del dinero rápido y le entregas al inversor un contrato que va a decir cuándo le vas a dar las acciones. Entonces eso hace mucho más ágil el levantamiento de capital y también el costo, digamos, del proceso es menor, porque al solamente tener que negociar un contrato y no muchos, porque generalmente cuando entregas acciones, además del contrato por el cual entregas las acciones, lo que tenés que negociar es cómo va a ser la participación del inversor, esto que decía antes, si va a tener o no un director, qué tipo de injerencia en el día a día de la sociedad va a tener. Entonces, eso no lo negociamos cuando no entregamos acciones. Entonces, el instrumento convertible nos da esa libertad o esa flexibilidad, es decir, incorporo el capital rápido, no negocio nada ahora, lo dejo por un momento en el futuro. Entonces, he dicho un poco todo esto, y así ya le dejo la palabra a Coti, que también tiene muchas cosas muy importantes para decir respecto de la idea, que a veces es lo que más queremos proteger al principio. De todo lo que dije, yo rescato, digamos, 3 puntos principales para que se lleven, y después, obviamente, si quieren alguna profundizada en alguno, en el momento de las preguntas lo podemos hacer. Es muy importante identificar el mejor vehículo para estructurar el proyecto. ¿Por qué? Porque nos protege a nosotros y también frente a terceros.
Es importante armar el equipo es fundamental en todo proyecto que queramos hacer, y para armar el equipo es importante que haya un plan, haya pautas objetivas para distribuir el capital, y que realmente sea justa esa distribución de capital, porque ahorra realmente muchos conflictos a futuro. Y el tercer punto es, para crecer todo proyecto necesita financiamiento y una buena estrategia de financiamiento. Entonces, diseñar y pensar esa estrategia de financiamiento es muy importante, y saber bien cuándo hay que salir a buscar el dinero y identificar cuáles son los inversores que mejor se adecúan a nuestro proyecto y que son los que queremos que nos acompañen. Dicho esto, le cedo la palabra a Coti. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a las chicas de MAE por la invitación. Bueno, y por la introducción, por supuesto. Bueno, como comentaban, uno de los puntos más importantes a la hora de emprender es justamente ver cómo vamos a proteger los activos o en realidad más que nada las creaciones que se generan en virtud de los modelos de negocios de cada uno. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Ahí va. Dentro de los primeros, o sea, el punto más importante en realidad que me gustaría que se lleven de acá es justamente, o sea, qué es lo que yo protejo cuando tengo una idea con potencial. Particularmente, o sea, muchos consultan a ver si si tienen una idea, que tienen una idea genial, si pueden proteger esa idea con el solo hecho de tener una idea. En realidad lo que se va a proteger siempre es la expresión de la idea. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo una idea, no sé, una aplicación que digo, bueno, buenísimo, no sé, no quiero que nadie la haga, no quiero que nadie la iguale, no quiero que nadie la copie. Y en definitiva, en realidad, para poder hacer eso, lo que yo tengo que hacer es justamente plasmarla no sé, si tengo una aplicación en un desarrollo de software, eventualmente generar un branding, y ahí ya vamos a empezar a tener las herramientas como para poder justamente proteger la expresión de esa idea. ¿Cómo la protejo? Bueno, hay distintas formas. Hay las formas registrales, como por ejemplo, no sé, las marcas y los nombres de dominio, las patentes, los modelos y diseños industriales, que ahora vamos a ver en detalle. Lo que es derecho de autor también se puede registrar, pero la parte, o sea, y otra de las formas, y la parte más importante de proteger justamente lo que sería la expresión de las ideas, es a través de contratos. ¿Cómo lo hago? A través de cláusulas de propiedad y de protección de propiedad intelectual, de reconocimiento justamente de la titularidad de la propiedad intelectual y propiedad industrial también, dentro de lo que refiere a las marcas y patentes también. En el supuesto en que yo, por ejemplo, quiera o exista la posibilidad de que yo quizás digo, mira, yo en realidad no quiero realizar una patente y quiero eventualmente proteger mi activo como secreto comercial, como lo decidió Coca-Cola, lo puedo hacer a través de contratos, justamente estableciendo cláusulas de confidencialidad extremas. Eventualmente, si yo quiero obtener, por ejemplo, digo, bueno, quiero contratar a un influencer y eventualmente yo realizo un contenido audiovisual, la manera de justamente yo obtener la titularidad de ese contenido audiovisual es a través también de contratos, obteniendo una cesión de los derechos de imagen. Así que bueno, voy a empezar a detallar cada uno de ellos. Particularmente las marcas, las funciones que tienen las marcas es justamente la distinción de los distintos productos y servicios, quizás de una misma especie. Garantizar una calidad uniforme de productos y servicios, no es lo mismo que si yo voy al supermercado y compro productos de una primera marca o una segunda marca. Obviamente que lo que a mí me garantiza es una calidad, o sea, yo voy y busco calidad, entonces en ese sentido lo que yo voy y busco determinadas marcas. Y por otro lado, la posibilidad de realizar publicidad, ¿no? Y que eventualmente los terceros consumidores verifiquen cuál es efectivamente la calidad que tiene mi marca y la publicidad que yo puedo realizar en pos de ello. Los requisitos para poder hacer el registro marcario es justamente la novedad de la marca, es decir, que no resulte confundible con terceras marcas que ya se encuentran registradas.
El principio de especialidad, que esto va de la mano, bueno, con lo que es la clasificación de NISA. Hay una clasificación internacional que son de productos y servicios, son 45 clases, en las cuales nosotros vamos a distinguir, dependiendo de la clase, de distintos productos y servicios, y hay que verificar, por ejemplo, como decía antes, si yo tengo un software, bueno, puede ser que en realidad mi software vaya en la clase 9 y la clase 42, y verificar efectivamente en realidad cuál es el servicio que yo voy a prestar a través de ese software. En este sentido, bueno, el último requisito va a ser la licitud de la marca, y justamente obtener, ¿no?, un interés legítimo para registrar esa marca. Es decir, que no es que yo quiero registrar una marca porque en realidad, no sé, quiero registrar la marca Google o lo que sea para eventualmente que después para poder obtener algún beneficio oneroso de eso, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de marcas? Tenemos las marcas denominativas, que en realidad son las marcas que están compuestas de palabras, son palabras o números, sin ningún tipo de característica gráfica. Las figurativas, que en realidad son símbolos gráficos. Y las mixtas, que en realidad es una combinación de las denominativas y figurativas. Dentro del sistema argentino, el proceso para poder registrar una marca se distingue a través de: yo hago la solicitud de la marca, eventualmente se publica en un boletín oficial. Si algún tercero considera que en realidad mi marca puede resultar confundible con su marca, puede oponerse a mi registro marcario. Eventualmente, después de eso, yo tengo un proceso para poder negociar la oposición de la marca, o ya procedo a un proceso administrativo dentro del INPI, que bueno, que ahora, antes si eventualmente la contraparte no quería negociar, o sea, la persona que se opuso no quería negociar, yo tenía que hacer una mediación, ir a juicio. Ahora se hace es lo mismo a ver, es un juicio simplificado dentro del INPI. Y bueno, eventualmente, finalizado el periodo de oposiciones, se realiza un estudio de fondo donde se verifican justamente los requisitos que mencioné anteriormente respecto de la marca, y se concede la marca. ¿Cuáles son las características que yo tengo respecto de las marcas registradas? Bueno, las marcas son territoriales, al igual que las patentes, que ya vamos a ver, es decir, solamente va a tener validez en el país en que se registra. Los derechos que te conceden son los derechos de uso de esa marca y los derechos de otorgarle a terceros la posibilidad de utilizar esa marca, puede ser a través, o sea, de una licencia de uso marcario. Puedo eventualmente también ceder esa marca. La marca, por supuesto, que es un activo y tiene un valor agregado, y le otorga un valor agregado también a su negocio. La duración que tiene son 10 años, o sea, la validez que tiene son 10 años y puede ser renovada indefinidamente. Y hace poco se estableció de que las marcas bueno, que se registran a partir del 12 de enero de 2013, tienen que realizar una declaración jurada de uso dentro de cada 5 años, ¿no? Entonces yo lo que hago es declarar que yo estoy utilizando la marca y para qué la estuve utilizando. Bueno, dentro de, a ver, está incluido los nombres de dominio dentro de las marcas, porque es importante entender que el nombre de dominio y su protección también es importante a la hora de justamente realizar un branding y establecer una marca, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, ¿cuáles son las maneras? O sea, ¿cómo yo en realidad voy a registrar un dominio? Bueno, tengo distintos tipos de dominio. Tengo los dominios de nivel superior, que son todo lo que son, no sé, .com, .gov, .org, .net. Y eventualmente después tengo los de nivel superior, esos son los genéricos. Pues tengo los territoriales, que es, por ejemplo, el .ar, .cl, no sé, EU, etc. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno está regido en realidad, o sea, por la ICANN, que en realidad es la estructura internacional que efectivamente regula todos este tipo de nombres de dominio, y lo que hacen ellos es que otorgan determinadas concesiones a, por ejemplo, GoDaddy, que es una de las páginas que son páginas privadas que se me vienen a la mente, donde yo voy a registrar el nombre de dominio que
tienen este tipo de dominios, ¿no? Y después, eventualmente, las que son de dominios de países se registran, son estructuras, se registran a través de estructuras nacionales. En nuestro caso, en el caso de Argentina, se registran a través de NICAR. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto del registro de la marca y nombre de dominio? Es que siempre se registren a nombre de, como comentaba Luli, a nombre de la sociedad. ¿Por qué? Porque esto conlleva, hay por varias situaciones. Primero, porque eso después eventualmente va a conllevar a una cesión de estos activos que estamos nombrando, los cuales tienen un valor. Eventualmente, o sea, la realidad es que tarde o temprano se va a tener que realizar esa cesión, porque los inversores lo van a solicitar a la hora de invertir en o sea, cuando tengan un fondo de inversión, lo van a solicitar a la hora de invertir en su emprendimiento. Ahora bien, bueno, una forma en realidad de proteger justamente ya los activos que refieren al modelo de negocio, pueden ser si son invenciones a través de patentes de invención. Los requisitos para la patente de invención es justamente que tenga novedad absoluta, es decir, que no se encuentre dentro del estado de la técnica. Esto quiere decir que no sean divulgados, que no sean conocidos en el mercado, que no exista, obviamente. El segundo requisito es que tenga actividad inventiva, es decir, que no venga un experto en la materia y que pueda deducir eventualmente, que pueda deducir esa invención. Y en el supuesto de que no tenga suficiente actividad inventiva y que eventualmente, o sea, a ver, que no tenga suficiente actividad inventiva, pero que eventualmente sí sirva para alguna, a ver, que tenga alguna funcionalidad técnica que sirva, que produzca alguna mejora funcional de algún objeto o lo que sea, se puede registrar a través del modelo de utilidad. Y el último requisito es justamente que tenga, bueno, aplicación industrial, y que, bueno, que obtenga un resultado un resultado industrial, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que yo voy a obtener en virtud de el registro de patentes de invención? Bueno, voy a obtener justamente los derechos de exclusividad de uso. Volvemos a lo mismo, o sea, yo le puedo otorgar a un tercero una licencia de uso de esa patente, o eventualmente comercializar la patente per se, dependiendo también un poco de la producción. No quiere decir, sí, dependiendo un poco la producción. Otra de las características de las patentes es que vamos a lo mismo, es territorial, es decir, va a ser válida dependiendo del territorio en donde yo la haya registrado. Y la duración que tiene la patente es desde 20 años desde la solicitud, es decir, que si a mí el registro de la patente, el proceso tardó 5 años, en realidad yo tengo una protección efectiva de 15 años. Y la patente no puede ser renovada. Bueno, otra de las formas de proteger mis activos es a través de derecho a autor. Particularmente, o sea, la particularidad que tiene derecho a autor es que, a diferencia de las patentes, los modelos de utilidad, bueno, los diseños industriales, en realidad que el derecho se concede en virtud del registro. En este caso, en realidad el derecho de autor nace con la creación de la obra, lo que te otorga tanto la autoría como la titularidad de la obra. ¿Qué se puede registrar a través del derecho de autor? Bueno, como dice acá, obras científicas y literarias y artísticas, programas de computación, compilaciones de datos, obras dramáticas, composiciones musicales, obras cinematográficas, modelos de obras de arte, bueno, impresos, planos y mapas, plásticos, fotografías, grabados y fonogramas. Bueno, como comenté anteriormente, el derecho de autor nace con la creación de la obra, entonces quien va a obtener en un principio tanto la autoría como la titularidad va a ser el autor. Eventualmente este derecho puede ser tener autor o coautores, y la duración que va a tener son 70 años del año siguiente a la muerte del autor o el último colaborador.
En su caso, bueno, serían, va a tener, la titularidad la van a tener los herederos, y en el supuesto en que no existan herederos, el Estado. Acá es importante distinguir lo que serían los derechos patrimoniales de los derechos morales. Ay, perdón. ¿Por qué? Porque justamente es lo que va a diferenciar la titularidad de la autoría. Los derechos patrimoniales, o sea, son los que eventualmente quien creó una obra va a poder ceder. Los derechos morales, no. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, hoy en día hago un desarrollo de software y yo soy una persona independiente, soy monotributista, y decido realizarles a ustedes un software. Bueno, perfecto, yo hago el desarrollo de software, yo voy a mantener mi titularidad y mi autoría, pero eventualmente si yo hago un contrato con ustedes, lo que voy a hacer es, justamente ahí tengo el resguardo a través de los contratos, lo que voy a hacer es ceder la titularidad de esa obra. Entonces ustedes lo que van a poder hacer es explotarla, y lo van a poder explotar y van a obtener los beneficios económicos de esa explotación. Pero en realidad, o sea, cuando ustedes vayan y pueden registrar el software, por ejemplo, en su caso, cuando tengan que declarar, van a declarar que la sociedad es titular, pero en realidad yo voy a conservar mi autoría. ¿Está bien? O sea, la autoría es o sea, es lo que dice acá, o sea, protege la personalidad del autor, es perpetua, es inalienable, es irrenunciable y es inembargable. ¿Está bien? Bueno, particularmente destaco lo que es software, justamente, bueno, por hoy en día todo el boom de la tecnología. Quiero destacar, en este caso, que el software se protege a través de derecho de autor, que no es patentable excepto en Estados Unidos, con sus requisitos específicos. ¿Y qué es lo que yo protejo cuando yo registro un software? Lo que yo voy a proteger particularmente son las líneas de código. Pero, a ver, lo que yo no voy a proteger es el resultado. Es decir, yo puedo llegar al mismo resultado con distintas líneas de código. ¿Para qué me sirve entonces el registro de software, no? Me sirve por varios motivos. Primero, porque en realidad, o sea, si yo lo registro y eventualmente tengo alguna contingencia con ese software, o un tercero declara que es de su titularidad, yo lo estoy registrando y con una fecha específica en la cual yo declaro que fue de mi titularidad primero. Después, eventualmente, o sea, lo que sí van a necesitar, primero que aparte inclusive también sirve, eventualmente si se van revisando distintas versiones, se puede realizar distintos tipos de registros, o sea, voy realizando registros de las distintas versiones que se van realizando, o sea, se realiza como una historia de ese software. Y por otro lado, cuando de vuelta vamos a lo mismo, o sea, cuando tengan una ronda de inversión, eventualmente los inversores van a solicitar que exista un registro de software y que esté bajo la titularidad de la sociedad, ¿no? ¿Cómo dotamos, bueno, la máxima protección dentro de lo que sería el software? Volvemos a lo mismo, se puede realizar el registro, ya sea un software inédito o publicado. Esto quiere decir que haya salido al mercado o no. Es decir, yo tengo un MVP, lo puedo sacar directamente, lo puedo registrar como software inédito. El software inédito tiene un plazo de 3 años, el software publicado no tiene plazo. Y después tengo otras maneras, o sea, es decir, tengo con contratos de confidencialidad con terceros, eventualmente verificar si yo contrato si quien realiza o desarrolla el software son trabajadores en relación de dependencia, o si son en realidad son personas independientes. En el supuesto en que sean trabajadores en relación de dependencia, bueno, ahí tenemos un punto a favor porque todo lo que realizan se considera que es en virtud para lo cual fueron contratados, ¿no? Entonces que la titularidad de esa obra siempre va a pertenecer a la sociedad que lo contrató. De todas maneras, igualmente si se sugiere realizar un contrato en donde eventualmente ellos cedan justamente toda la propiedad intelectual que realicen en pos de su propia labor, y donde se incluyan justamente cláusulas de confidencialidad de todo lo tratado, ¿no? Y de la actividad de la empresa per se. Por otro lado, cuando en realidad son independientes, que se contratan a los efectos del desarrollo de software, siempre tiene que haber un contrato en donde exista una cesión de derechos de propiedad intelectual.
y donde se conceda la titularidad de esa obra. Por esto que comentábamos anteriormente, ¿no? Que en realidad o sea, la titularidad y la autoría nace con la creación de la obra. Otras maneras que yo tengo de poder proteger el software puede ser a través de depósito notarial, básicamente va a ser como el registro que yo hago en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero de forma privada. Que bueno, que eventualmente si yo así lo quisiera y si tengo alguna contingencia con algún tercero que reclama por sobre mi software, yo puedo ir al escribano y eventualmente demuestro que ese software me pertenecía a mí. ¿Cuáles son las otras maneras de poder proteger justamente mis activos intangibles? Es a través de contrataciones con clientes. La contratación con clientes se puede dar de maneras, o sea, puede ser un contrato entre partes, o puede ser que eventualmente yo tenga un software y lo otorgue a través contrate con mi cliente o con mi usuario a través de los términos y condiciones. En ese caso, bueno, ahora vamos a ir al punto de lo que sería la política de privacidad y de protección de datos personales, que es un tema no menor. También tengo la posibilidad de realizar contratos con proveedores, contratos con partners. En todos estos, lo que yo tengo que hacer es justamente establecer varias cosas. O sea, por un lado, acá está la parte más importante. Por un lado, yo tengo, o puedo otorgar una licencia de uso de mi activo, ya sea la marca, de mi patente, del software, o puedo otorgar una cesión. Si yo realizo una cesión de derechos, en realidad yo le estoy otorgando la titularidad. Entonces, por eso es importante, porque a veces nos ha pasado a tener en contratos de que indique cesión cuando quería decir una licencia de uso. Entonces, es importante diferenciar. O sea, yo la licencia de uso lo que yo hago es le doy una autorización para utilizar ese software o ese activo específicamente con alguna finalidad en concreto. Siempre cuando yo realizo una licencia de uso, lo que tengo que establecer es la finalidad para la cual yo voy a otorgar la autorización, el territorio en el cual yo le voy a dar la autorización de uso, puede ser global también, la temporalidad y la contraprestación. Eventualmente, o sea, es esto, a mí lo que me interesa es la diferenciación entre licencia y cesión. Y eventualmente, o sea, la cesión también, bueno, probablemente puede ser parcial o total. También se debe indicar el territorio, eventualmente si es perpetua o no. Y bueno, y establecer, o sea, también vamos de vuelta, o sea, el alcance que va a tener esa sesión, ¿no? Dentro del contrato. Porque eso también les sirve a ustedes cuando ustedes obtengan determinadas sesiones de activos intangibles que pueden ser de terceros. Bueno, ¿cuál es otro de los puntos más importantes que tenemos que destacar dentro de los contratos? Es que los contratos, si no se establece que existe una gratuidad sí, que no son gratuitos, entonces siempre se presumen onerosos. Y por último, y no menos importante, uno de los puntos que tenemos que evaluar también a la hora de contratar con clientes o con terceros proveedores es la protección de datos personales, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito justamente para poder tratar datos personales de titulares de datos? Voy a necesitar el consentimiento libre, expreso e informado de ese titular de datos personales. ¿Qué es lo que yo le tengo que informar para poder obtener ese consentimiento expreso? Le voy a tener que informar la finalidad para la cual yo voy a estar tratando sus datos personales. Si existe, bueno, justamente una base de datos, en el caso de una existencia de una base de datos, de conformidad a la legislación argentina y otros tipos de legislaciones, como por ejemplo Uruguay, tengo que también registrar la base de datos, es obligatorio. Si las preguntas que yo le realizo, la solicitud de la información que yo le realizo al titular de datos es de carácter facultativo o obligatorio justamente para proveer un producto o un servicio. Eventualmente voy a indicar la temporalidad en la cual yo voy a estar tratando esos datos personales. Voy a también tener que indicar cuáles son los derechos que va a obtener ese titular, que son los derechos eventualmente que otorga la ley, que es de acceso, rectificación, actualización y supresión de datos en mi propia base de datos en la que realice la empresa. Y eventualmente, bueno, indicar efectivamente si yo voy a realizar transferencia internacional de datos personales o no. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, contrato a un proveedor, AWS,
justamente para que almacene mis datos personales, o los datos personales a las bases de datos que yo eventualmente voy a ir revisando en pos de mi negocio. ¿Y qué pasa? AWS probablemente no va a tener el servidor en Argentina, lo va a tener en Estados Unidos o en el país en el cual yo en realidad contrate. Bueno, en el supuesto existen determinados países que la legislación argentina considera que no tienen una adecuada protección. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen una normativa aplicable, o que en su momento, cuando se ha considerado, se hizo un raconto de los países que tenían normativas, en su momento no la ha tenido, entonces no se considera un país con nivel de protección adecuado. En este caso, o sea, hay distintas maneras de solucionar justamente, o sea, la transferencia internacional de datos personales en estos países está prohibida. Hay diferentes maneras de solucionarlo. Una es con justamente el consentimiento del titular de datos personales. Entonces, por eso es importante establecerlo dentro de este consentimiento. Si yo voy a realizar transferencia internacional de datos personales o no. ¿En qué caso yo no requiero el consentimiento? Bueno, si en realidad son de acceso público y restricto, si es solamente el nombre, apellido, DNI, quit, no sé, profesión, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio, cuando sea, bueno, para funciones propias del Estado, o cuando deriven de una relación contractual o profesional y esa información en concreto sea necesaria para el cumplimiento de ese contrato. ¿Está bien? Y después eventualmente para las operaciones de entidades financieras. Así que bueno, nada, eso es un poco, es un raconto genérico de lo que sería, ahí está, perdón, ahí está, de lo que sería cómo proteger los intangibles que eventualmente se van realizando en pos de cada modelo de negocio. Y bueno, si quieren, no sé si quieren pasar a las preguntas. Bueno, muchas gracias, chicas, gracias a las dos. Gracias por la tremenda puntualidad. Dijeron media hora cada una y lo cumplieron a rajatabla, así que gracias por eso también, que hoy es importante ser respetuosos del tiempo. Bueno, a medida que quieran hacer alguna pregunta, habilitado obviamente el chat, o si se animan a liberar micrófonos, y si no, voy a tomar la posta yo, recogiendo algunas preguntas que también nos llegan a nosotras cuando nada, hacemos asesorías o mentorías a mujeres, y voy a arrancar en el orden de lo que expusieron. Y lo primero que te pregunto, Luli, es ¿cuánto sale? ¿Cuál es el costo que tiene nada, formar una sociedad? ¿De qué depende? ¿De qué no? ¿Cuánto voy a gastar? Bien, buena pregunta. Depende mucho del tipo societario que se elija. Es decir, hay tipos societarios que son más caros en su constitución y otros son más baratos. Un poco yendo a los tipos más comunes, que son la sociedad anónima, la SRL y la SAS. La SAS es por lejos la más barata, primero por el capital mínimo que exige, que son 2 salarios mínimos vitales y móviles, y como dije, solamente hay que integrar, que decir efectivamente pagar el 25% cuando arrancamos, después tenemos un plazo de 2 años para integrar el 75% restante. En el caso de las otras dos sociedades, para la sociedad anónima, sabemos que el capital mínimo son 100.000 pesos, o sea, 25.000 pesos tenemos que tener en el momento que arrancamos, y para la SRL depende del capital que le quieran dar. En general son 50.000 pesos, con lo cual deberíamos tener el 25% de ese monto. Aparte del capital, obviamente hay gastos asociados al trámite, que son, dependiendo el tipo también, tenemos que pagar formularios en el registro público, hay que pagar edictos y hay que pagar honorarios, a veces solamente de abogados o de escribanos también. Entonces depende mucho, digamos, cómo lo manejen, ¿no? Hay costos que son, en todos los casos existen y hay que pagarlos, y hay otros que son más variables, como pueden ser los honorarios. Entonces, para ir más a lo que son los costos, y rondarán dependiendo de la jurisdicción también, como les dije, si vamos a ir a la IGJ, tenemos un gasto determinado, si vamos a provincias otro, y ahora en Córdoba estamos haciendo sociedades donde, por ejemplo, para armar una SAS, con abogados de allá, son 45.000 pesos en total, para que tengan una idea. La sociedad anónima o la SRL pueden ser un poco más altos los honorarios. Pero bueno, depende mucho de qué es lo que quieran hacer. Tampoco la idea es asustar con los montos, porque bueno, eventualmente si tienen al escribano amigo, a la abogada amiga o lo que fuera, que les pueda hacer las cosas, digamos, con un costo más bajo,
no van a ser tan altos los honorarios, pero no es muy barato armar una sociedad en la Argentina, que es importante también, y es por eso también que muchos emprendedores y emprendedoras no arrancan con la sociedad, sino arrancan con el monotributo o de maneras más informales, ¿no? Ahora, a eso venía vinculada mi segunda pregunta, porque, digamos, la vez pasada conversando con un contador me decía, ¿por qué no esperan digamos, a ver que funciona? ¿No? O sea, un poco nos decía, ¿por qué vas a salir a gastar ahora en constituir una sociedad si todavía no probaste que el modelo tiene nada? Es bien recibido por los consumidores, por el cliente, por el paciente, digamos, dependiendo del servicio que ofrezcan. ¿Qué opinas de esto? Porque digo, en definitiva, es un poco el huevo y la gallina también esperar, porque uno asume riesgos no constituyéndola, Correcto. es como que ahí uno el balance que tiene que hacer pareciera un poco complicado. Sí, no es para nada fácil y creo que es una de las cosas que la primera decisión empresaria que tiene que tomar toda emprendedora, es decir, arranco vamos, haciendo todo perfecto, con el costo que eso implica y con las seguridades que eso implica, sabiendo que por ahí hice una inversión que no va a dar sus frutos, pero me quedo tranquila y duermo tranquila en la noche, digamos, en un 100%, o decido asumir un poco más de riesgo y como bien decís, Au, muchos arrancan así, es decir, voy a probar el modelo y a ver si funciona y arranco medio informal, mismo también nos pasa un montón, que vienen clientes a decirnos, che, tengo 5 empleados, digamos, son todos freelancers, pero laburan solo para mí. Y bueno, ahí tenés una contingencia laboral, pero de vuelta, es mucho más barato, sí, obviamente, no tenés todos los impuestos, cargas sociales y demás que los que tendrías si los tendrías como empleados. Pero bueno, digamos, como abogado uno tiene que siempre decir los riesgos de cada una de las opciones y después cada una decidirá en función de la situación en la que está, qué riesgos decide asumir y qué riesgos dice no, este riesgo, por ejemplo, no sé, si yo no tengo nada a mi nombre, por decirlo, y ya vamos a salirnos un poco de la caja de abogada, ¿no? Si yo no tengo nada a mi nombre, si, digamos, de alguna manera lo que estoy poniendo en juego no es tanto, sino que es mi tiempo, es mi dedicación y a lo sumo un capital mínimo, y digo, bueno, por ahí puedo tolerar un tiempo de informalidad y de riesgo antes de armarme jurídicamente para probar si esto funciona. Y después, bueno, arrancar con las formalidades cuando ya hayamos probado de que el modelo funciona. Perfecto. Y Gaby Paz, no, tengo presente que querés preguntar algo, pero justo Gaby da en la tecla con lo que también iba a preguntar y dice, che, estoy en relación de dependencia, que es un clásico también del día de hoy, porque bueno, salimos a darnos cuenta, a emprender a veces un poco más por necesidad que por deseo, porque el bolsillo no alcanza lo que me ingresa por relación de dependencia, no me cubre lo que necesito, entonces salgo a de paso a emprender. Lo primero es, ¿hay algún obstáculo? ¿Puedo ser parte de una sociedad estando en relación de dependencia? Pregunta número 1. ¿O hay alguna recomendación de, che, no lo hagas o demás? Acá lo primero que hay que ver es, el primer principio es decir, una persona tiene libertad para tener muchos trabajos. Es decir, yo hoy puedo estar en relación de dependencia con 5 empresas y lo poder se puede hacer. El tema es, o también puedo tener una relación de dependencia con una empresa puntual y tener otros clientes a los que les facturo como monotributo. El tema ahí está un poco también en qué compromisos asumí con la empresa con la que estoy trabajando, ¿no? Es decir, qué tipo de actividad es la que yo realizo aparte de la actividad que realizo para la empresa. Es decir, ¿estoy compitiendo en la empresa donde estoy trabajando o no? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer para que no tener ningún conflicto legal con la empresa que me está empleando. Y obviamente la transparencia ante todo, ¿no? Porque muchas por ahí arrancan cosas en paralelo sin decir nada, pero bueno, hay que ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Si puede ya generar algún conflicto, ¿no?, con el empleador actual. Pero de vuelta, el pluriempleo está permitido en Argentina, yo puedo tener relación de dependencia con muchos trabajadores al mismo tiempo y también puedo ser empleada de relación de dependencia y también monotributista. En el caso de la consulta puntual de Gaby, si estás en relación de dependencia, pero además también quieres proveer servicios por tu cuenta, podrías hacerlo, podrías hacerte como monotributista. Tengan en cuenta que es importante consultar a un contador por el tema del monotributo, porque tiene límites, y si te pasas del límite ya dejas de ser monotributista para pasarte a ser responsable inscripto, es medio automático, con lo cual deberían, en ese sentido, verlo con un contador. Y plataformas de pago pueden utilizar la que quieran, es decir, en la medida en que lo hayan analizado y demás, pueden utilizar la que quieran. No sé si responde la consulta.
Sí, un poquito sí. Yo planteaba el tema de los métodos de pago por el tema de impuestos justamente a pagar, si eso me obliga, si yo me anoto como monotributista, por ejemplo, porque no puedo entrar en esa categoría, la categoría del mínimo, cómo cruza la FIP, esas cosas, si yo voy a tener problemas o no, porque justamente estoy además en relación de dependencia. Bueno, es un tema que deberías ver más con un contador, digamos. El tema de AFIP y impuestos lo deberías ver más con un contador. Y si AFIP puede o no cruzar esa información es un tema más que deberías ver con tu contador. Desde el punto de vista legal, como te decía, la relación de dependencia con un empleador no te restringe o te prohíbe tener relaciones de dependencia con otros o mismo ser monotributista. Es decir, es compatible la doble, digamos, el doble sombrero, si querés, de relación. Exacto, pero es importante que tengas bien prolija la parte contable, porque después, bueno, también está el tema de ganancias, es decir, el monotributo per se, no tenés que pagar ganancias, pues ya pagás la cuota de monotributo que tiene incluida ahí, digamos, la parte de ganancias. Pero si te pasás a responsable inscripto porque facturaste más del límite, ahí ya entramos en otro universo. Entonces, lo más importante en esto es, digamos, claridad en la parte contable, y por eso tenés que ver un contador que te ayude a organizarte y a ver bien cómo lo manejas. Genial, gracias. Y no compito con la empresa, sería algo totalmente distinto. Es como vender tortas y yo estoy trabajando como empleada administrativa, ¿viste? Una cosa nada que ver. No habría problema. Muchas gracias. Me parece importante señalar algo que siempre decimos, es el momento que todas estas preguntas empiezan a surgir es porque algo está pasando bueno, ¿no? O sea, en el momento en donde yo empiezo a decir, uy, escalé de monotributista a responsable inscripto, bueno, los números empezaron a acompañar, con lo cual tengo la opción de tener la mirada de qué caos esto, o la opción de tener la mirada de, che, bueno, está funcionando el negocio. Obviamente, a medida que la cosa va funcionando, la formalidad se va a ir imponiendo, ¿no? Entonces yo como emprendedora elijo qué mirada darle. Paz, y se suma un compañero por acá. Sí, ¿cómo están, chicas? Buen día. Quería preguntar con respecto a los derechos de autor y de derechos intelectuales. A mí me ha pasado, es el dilema que supongo que le pasa a muchos diseñadores, escritores, de trabajar para alguien, ya sea en relación de dependencia o si sea freelance, crear una pieza, y yo sé que en el contrato, a mí me han hecho firmar a veces contratos de que cedo los derechos, de que la verdad es que no los he analizado, pero mi duda va porque yo necesito armar un portfolio. Yo soy diseñadora. Y necesito armar un portfolio y poner esas piezas que no se hubieran sucedido, no se hubieran creado si yo no hubiera participado en ese proyecto. Todas las ideas, todo el diseño, en realidad es mío, solamente que hubo alguien que me contrató, que hizo el contrato legal con el cliente, que ese cliente muchas veces son multinacionales. Pero esa pieza que vos ves en la tele, en realidad la pensé yo. Entonces, yo no lo digo nada más que, a mí no me interesa solamente ver si yo lo puedo subir a un portfolio, y si quizás mi empleador podría en el futuro venir a decirme, lo tenés que bajar porque eso en realidad pertenece a la agencia porque ellos me contrataron. Ok, perfecto. Clarísimo. Paula, Sí. Pau Blasic, si te podemos pedir que te mutees porque nos está rebotando un poco el sonido. Está buenísimo que se liberen a medida que estén hablando, pero después muteemos por las dudas. Gracias. Bueno, en cuanto a tu pregunta, o sea, es como lo que ya he comentado, ¿viste? O sea, tenés una diferencia entre lo que es derecho patrimonial y derecho moral. Vos siempre vas a ser la autora, pero la titularidad la va a tener el tercero. Si vos la querés usar para eventualmente, o sea, vos poder mostrar justamente tu trabajo, en realidad lo que deberías de tener es una autorización, o sea, dentro de ese mismo contrato, una autorización que sería la licencia de uso, solamente con esa finalidad. ¿Entendés? O con las finalidades que vos eventualmente le quieras dar. A ver, ellos eventualmente justamente, o sea, hay una contraprestación por la cual te están pagando y es una hora por encargo que ellos te realizan a vos en virtud de tu actividad. Entonces, en ese sentido, por eso la titularidad va a ser de ellos. Pero bueno, si vos obtenés una autorización o una licencia de uso de esa creación que vos realizás con la finalidad específica justamente para mostrar tu trabajo, o no sé, la que vos en realidad, mientras no sea explotación, porque si vos en realidad vas a querer comercializarla, lo que sea, no te lo van a permitir, pero vos podés obtener la autorización en ese mismo documento. O sea, es solamente negociarlo. Debería preguntar y obtener esa licencia por de escrito. Está bien. Exacto.
Me gusta siempre introducir algún ejemplo práctico. En las últimas semanas o un mes ya se hizo famoso el caso de la mujer que creó Ubre. No sé si Ah, Coti, sí, lo lo tenés vi. presente. La No, mujer que creó, bueno, es una mujer que creó un servicio Como Uber. de chofer, digamos, de mujeres para mujeres, le puso Ubre. Obviamente, por un lado le sirvió para ganar bastante difusión, porque llegó total. a La Nación y, digamos, Infobae, los diarios más importantes del país, como con conflicto marcario con Uber, pero obviamente se comió el garrón digamos, de nada, de tener un reclamo de Uber, ni siquiera en el INPI, porque ni lo había registrado, ella andaba prestando Claro. servicios con Uber. No sé si, bueno, con esto querés alguna reflexión al respecto de hasta dónde puedo hacer lo que quiero en algún punto y hasta dónde también, un poco lo que hablaba Luli, los riesgos que existen del otro lado, porque, bueno, se asumió un buen riesgo en que, insisto, la gente leía los comentarios y la fogoneaban como para seguir, porque está buenísimo y qué sé yo, o sea, logró ubicarse, logró cierto protagonismo, pero bueno, se comió alguna carta documento, habrá tenido que responder, me imagino. Sí, a ver, en esos casos, o sea, hay una realidad dentro de lo que es, por ejemplo, derecho marcario. O sea, si yo, por ejemplo, no registro mi marca y estoy utilizando la marca de un tercero o algo similar o confundible, eventualmente, o sea, el primer reclamo que yo voy a recibir es una carta documento siempre, ¿no? O sea, y ahí está en mí decir dar de baja o no el uso marcario. Eh, Eventualmente, si yo sigo, sí, ya puede ya seguir a una contingencia judicial y por los daños y perjuicios, ¿no? ¿Pueden reclamar daños y perjuicios? Sí, lo van a hacer, y la realidad es que, a ver, no sé concretamente esta señora si continúa o no con el uso marcario, pero la realidad es que el daño y perjuicio que le puede haber salido a Uber en ese caso, o sea, lo tienen que demostrar, también es un costo mucho mayor, ¿no? Entonces, normalmente no se prosigue, o sea, se exige una carta documento, se da de baja el uso marcario y ya. También tenés casos como, por ejemplo, no sé, hace poco Google tuvo una baja de su servicio justamente porque le habían registrado el nombre de dominio, pues se durmieron, o sea, ahí va ya, y un poco lo que yo hablé dentro de la charla, de lo que es el interés legítimo, ¿no? Del registro marcario, del registro del nombre de dominio, y que obviamente lo tengo que hacer, o sea, eso lo están haciendo justamente a sabiendas de que efectivamente en realidad hay un tercero y con un interés económico, por otro lado, de justamente negociar o esa marca o ese nombre de dominio, ¿no? En el caso de Google. Pero sí, o sea, casos así hay varios. Ahora, en el caso de Ubre es difícil de pensar que ella no sabía, ¿no? O sea, digamos, No, es sí. difícil, o sea, puede fingir demencia 5 segundos y después nos vamos a reír todos, pero en el caso de que sí tenga una duda, puedo, digamos, sé la respuesta, pero me encantaría también escuchar, porque no quiero consultar a un abogado para ver si tengo conflicto o no, porque quiero empezar a usar mi marca. Tengo manera, y no sé si nos puedes compartir pantalla, por ahí me parecería piola verlo, de cómo Bien, hago para ok, fijarme si algo existe similar, ¿viste? ¿A dónde me meto, a dónde no? Me parece que dale. está bueno ese ejemplo práctico, insisto, como para no tener que sí o sí ir si no tengo una amiga que es abogada, ir a molestar a un profesional, ¿no? Creo Perfecto. también Bueno, que María Laura Robles tiene una duda sobre el nombre de la marca, que a lo mejor está vinculado con esto Ah, también. Ahí buenísimo, dale, sí, dale justo Laura en el nomás. chat. Sí, mi duda era, yo tengo un emprendimiento que recién está comenzando que se llama Sara y bueno, yo todavía no lo registré, lo voy a registrar, pero no sé si me conviene agregarle otro nombre, o sea, no cambiarlo, agregarle algo más o no sé, para no tener problemas, como es un nombre tan común que no se confunda y no estar robándole el nombre a otra marca. Bueno, este punto es importante, o sea, yo en realidad lo que hay que ver es, o sea, esto que yo hablaba de lo que es la clasificación, o sea, en dónde es que en realidad, o sea, qué producto o servicio es el que vos vas a proveer, y ver si eventualmente si existe, por ejemplo, ahora la vamos a ver que quizás es un poco más simple, pero ver si eventualmente dentro de esa clase existe ya una marca que sea, que se nombre Sara, o que eventualmente
Por ejemplo, si yo lo pongo en la misma clase que Sara la ropa o hago un logo similar, y bueno, obviamente que puede llegar a tener algún conflicto. Pero quizás está bueno ver, pero que voy a compartir, para que vean efectivamente. Dale, buenísimo. Y ¿Cómo es mientras que yo eso me parece busco? excelente el comentario de Karina, o sea, como abogada no puedo estar más de acuerdo en lo que decís, pero siempre hay una diferencia entre el ideal y el real, ¿no? En el real la consulta va a llegar, el WhatsApp va a llegar, el audio va a entrar, y es difícil que le digas a tu amiga, che, no te contesto, depositame mis CBUs. Digamos, coincido, Karina, choque de 5, estoy de acuerdo, lo digo como colega, no sé si sos abogada. Y después, por supuesto que hay una diferencia entre que el trámite lo haga un profesional y lo haga yo solita, absolutamente de acuerdo, pero en el mundo del emprendimiento, o sea, como emprendedoras, muchas veces, a veces hay cosas que tenemos que hacer por nuestra cuenta y que por eso acudimos a tutoriales. La vez pasada compartíamos el caso de Delfina, ahí escuchan de fondo un compañero, al caso de Delfina de Tips y Talks, que ella nos decía, la primera vez que cargué ingresos brutos fue con un tutorial en YouTube. Entonces esas cosas a veces pasan, ¿no? En el mundo del emprendedor, de la emprendedora, y por eso la idea de preguntarle un poco a Coti esto, che, Coti, ¿dónde ingreso? ¿Dónde no? ¿Lo voy a hacer perfecto? Y probablemente un abogado lo haga mejor, pero bueno, a veces es lo que tenemos, ¿no? Dale, Coti, nomás. Dale. Bueno, ahí ven mi pantalla, ¿no? Yo ingresé en lo que es la página del INPI, que es en realidad donde voy a registrar mi marca. Voy a marcas. ¿Dónde está? Acá, a buscar e investigar. Y accedo a la base de datos del INPI, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si yo ya registré mi marca y eventualmente yo tengo un número de acta, lo busco a través, o sea, si yo hice la solicitud, lo busco a través del número de acta, número de resoluciones. Si yo ya la registré y bueno, quiero verificar, no sé, en qué año la registré o concretamente las características de mi marca, ¿no? Entonces yo voy, por ejemplo, acá, no sé, vamos a buscar, no sé, Sara, justamente. Vamos acá. Yo acá, a mí lo que me figura, o sea, son las marcas que tienen Sara justamente en las distintas clases. Si yo ingreso, por ejemplo, vamos a ingresar estas, perdón, voy a ir solo vigentes porque estas son de 1980. Ahí está. Ahí va. Entonces yo acá puedo ver todas las que se encuentran vigentes hoy en día, ¿no? Entonces acá yo voy a ver. Primero es el número de acta, quién es el titular justamente de esa marca, la fecha en que se ingresó, y después tenés el número, tenés la clase en la cual está ingresada, la denominación, si es denominativa, figurativa o mixta, como comentaba anteriormente, el número de resolución de la concesión, y bueno, este es el estado, si fue concedida o no. Concretamente yo, por ejemplo, voy a ingresar a esta marca. Entonces acá tengo, por ejemplo, la presentación de la marca se hizo el 30 del 3 de 2010. ¿Para qué clase? El clase 14. La protección es para toda la clase, o sea, todos los productos y servicios que están incluidos dentro de la clase 14, excepto para cofres, para joyas no de metales preciosos, joyeros no de metales preciosos. Entonces, en ese caso, me va a aplicar para la protección para todas esas actividades, menos para, bueno, los cofres para joyas. Concretamente acá te indica justamente la titularidad, y más abajo vamos a ver acá cuál fue la fecha de concesión de esta marca y eventualmente la fecha en que vence, ¿no? A ver, en realidad hay una realidad, o sea, yo así lo puedo hacer de una manera más básica sin recurrir a abogados. En realidad hay sistemas específicos de esto que son bastante más exhaustivos, que normalmente son los que tienen los abogados, se pueden contratar aparte, pero no vale la pena para hacer la búsqueda de una marca particular.
Pero bueno, si lo quiero hacer así simple y rápido, lo busco a través de la página del INPI. Se puede también filtrar a través de distintas, por nombre, por clases, o sea, podés establecer distintos por titulares, si yo quiero buscar en realidad, bueno, quién es, o sea, todas las marcas que tiene determinada compañía, también lo puedo buscar, o determinada persona física. El registro marcario lo puede hacer cualquier persona física, en ese sentido no hay ningún problema. Y si no, bueno, eventualmente sí se pueden contratar o agentes o sí, agentes de la propiedad industrial. Genial. Sí, no, está claro, la vez pasada le pongo un ejemplo de una emprendedora que vino a MAE para registrar la marca, y claro, ella solamente quería registrar la marca y nosotros le insistíamos mucho con, ¿por qué no mirás no solamente el INPI, sino por qué no mirás las redes a veces? Porque a veces en las redes, vos viste, el INPI está todo ok, pero en las redes hay un mundo como paralelo, informal, pero que aún tiene una presencia, ¿no? Y le decíamos mucho eso, no mires INPI nada más, entra a Instagram y hace una búsqueda que podemos hacerla nosotras también, viste, de escribir, en este caso Laura, Sara, si querés, y fijarte si existe, porque también vas a competir en algún punto contra eso. Después te das cuenta, bueno, si es Sara en Bangladesh, bueno, probablemente eso no te represente ningún problema real, porque vos estás posicionada acá, ¿no? Pero si de repente ves Sara Accesorios, con S incluso, en las redes, pero nada en INPI, también es una decisión que uno tiene que evaluar y también medir eventualmente a la hora de decidir, porque cuando te buscan, que es lo que siempre, digamos, hacemos más foco nosotras las emprendedoras, nunca, viste, es difícil encontrar quién sos, ¿no? Así que me parece que es un análisis por ahí menos jurídico, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero también muy real de lo que nos sucede cuando queremos, nada, resolver con qué nombre arrancar, con qué nombre comercial y demás. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna reflexión? Ahí Juan está, no sé, Juan, sí, tenemos un caballero excelente, hemos estado hablando siempre en femenino, si querés hacer algún comentario. Paula agregaba también la posibilidad de hacerle un diseño distintivo para Sara, si alguna quiere hacer una reflexión final. Luli y Coti, si se han quedado con ganas de mencionar algo también, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Este es el momento. Bueno, Coti, dale nomás. No, por mi parte, no, igualmente, o sea, cualquier duda que tengan o consulta que necesiten, sí, estamos a disposición. Si eventualmente después de esto les Lo surge mismo. alguna duda o algo. Excelente. Si se quedaron con cualquier duda, ustedes las reciben y eventualmente nos la pueden pasar, ¿no? Desde ya. Por supuesto que sí, Buenísimo. quedamos como intermediarias de estos puentes, que es lo que nos gusta hacer. Así que bueno, obviamente de nuevo, gracias a Luli y a Coti por la predisposición, por todo el contenido teórico y práctico que compartieron con nosotras hoy. Gracias a todas por estar acá. Sabemos que hay un exceso de pantalla y de reunionitis, como le llamamos en estos días, y aún así están participando y creyendo que hay que apostar en los proyectos propios, así que felicitaciones por eso, y para adelante. Como próxima novedad de MAE, hoy a las 8 de la noche vamos a estar haciendo un vivo con Brígida Lanzani sobre nuestro próximo workshop que se viene en junio, sobre el desarrollo de habilidades blandas para emprender, cómo pierdo el miedo, cómo me animo, cómo asumo un poco más de confianza cuando tiene que ver con asumir estos riesgos que hablaba Luli. Así que no se lo pierdan, vamos a estar haciendo una especie de avant premier sobre lo que se viene para junio. Así que bueno, muchas gracias, gracias de vuelta, y esto va a quedar grabado, así que también lo pueden compartir en nuestro canal de YouTube, cualquier cosa. Gracias de vuelta, y ahí están todos los agradecimientos, excelente, gracias por todo. Gracias, muchas Chao gracias. chicas, Muchas hasta luego. gracias. Chao. Chao, gracias a todas. Gracias.